Buenos días, Raúl, ¿cómo estás? Hola César, muy bien. Con nuestros seguidores el miércoles, como siempre, ¿no? Es importante, como te había comentado la vez pasada, que nuestros amigos que nos ven sepan que nosotros estamos grabando el programa siempre un día antes. Es necesario que ustedes sepan de que tratamos de analizar lo que está pasando en el país hasta el momento de la grabación del cierre de nuestra edición, ¿no? Además hay que recordar lo siguiente, nosotros no tenemos ningún equipo especial que nos apoye. ¿M? Ah, Este programa tiene que ver con una ambición moral, ¿no? Te pongo un ejemplo, el número de gente forzada a huir de sus países ha llegado a los 100 millones de habitantes en todo el planeta, que está huyendo de sus países debido a la violencia interna, dictaduras, violaciones de derechos humanos. Así que ante este panorama hay dos opciones, supongo yo, ¿no? Ser indiferente, encerrarse uno en su nido y punto, no tratar de ver lo que sucede afuera, o intentar, aunque sea poniendo un granito de arena, que las cosas cambien, ¿no? O despertar conciencias. Y en eso estamos, en eso estamos. Con todas las limitaciones del caso, por supuesto. Y otra cosa que quiero llamar la atención es que creemos que la inmediatez no siempre es buena. Es decir, estar todos los días hablando de noticias puede simplemente saturar, porque lo importante a veces es tomar distancia, tiempo y distancia para poder analizar las cosas, ¿no? ujú. Y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí. Claro. Sí, poner el granito de arena. Eso me hace recordar uno de los programas que tuvimos en la temporada anterior donde mencionaba la narración de una ficción realmente, ¿no? Pero que podría quizás dar a entender cuál es nuestra intención. Es el tema del incendio forestal donde un colibrí iba al río y con su pico cargaba agua y la tiraba al incendio. Y los animales alrededor del colibrí le dicen, estás loco, ¿no? ¿Tú Sí. piensas que vas a poder apagar el fuego con lo que estás haciendo? Y él dijo, bueno, yo estoy haciendo mi parte. Entonces, todos tomaron conciencia que tienen que hacer su parte. Y ese es el objetivo de nosotros, ¿no? Tratar de sensibilizar a los que nos escuchan y a los que puedan tener la gentileza de compartir nuestros programas para que la gente que vea nuestros programas también se sensibilicen de esa manera y participen un poco en la intención de, de tratar de mejorar el país. Y el tema de meterse en política empieza por la votación. Eso ya lo hemos reiterado una y otra vez. Hablar de política o comprometerse en política está directamente relacionada con nuestro voto. Algunos pueden hacer algo más, como participar efectivamente en la administración pública o de repente en una carrera electoral a través de unas listas parlamentarias o incluso a través de una plancha presidencial. Eso puede hacerse también a través de denuncias periodísticas, ¿no? Que tratan de desenmascarar la podredumbre del lumpen político que maneja las riendas del país. Entonces siempre hay una manera de participar en política, no necesariamente tienes que agarrar y marchar y fajarte y poner en riesgo tu vida. Hay muchas cosas que puedes hacer y que tienes que hacer, porque si no vas a dejar que las cosas sucedan y tú vas a ser parte cómplice de lo que está pasando por tu inacción. El asunto es poner en la balanza diversos tipos de puntos de vista y tratar de ver qué es lo que mejor se acomoda ah, tanto a nuestra forma de creer las cosas como a la situación en la cual estamos viviendo, ¿no? Por poner un ejemplo, la semana pasada hablábamos del Estado y del Estado como en cierta medida puede ser responsable de muchas cosas, dependiendo de si es capitalista o si es socialista o si es comunista. Hay críticas de todas partes, ¿verdad? Que los capitalistas critican al Estado comunista porque concentra demasiado el poder y por lo tanto se vuelve una dictadura fácilmente, lo cual es verdad. Pero está el otro lado, que dicen que el capitalismo produce monopolios, oligopolios y gente con demasiado poder, demasiado dinero que termina siendo a veces más poderoso que un Estado o que un país y que por lo tanto también puede manejar políticamente a la gente. Y también es verdad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que, en gran parte, es verdad que los sistemas causan problemas, pero sobre todo lo que tú decías la semana pasada,
La gente es el problema, ¿no? El haber creído que capitalismo, comunismo o socialismo per se son la solución, adolece de un grave defecto, el que no toma en cuenta a las personas. Es decir, que cree que todos vamos a tener siendo angelitos, ¿no? El comunismo creía que terminada la lucha de las clases sociales, qué sé yo, íbamos a terminar todos siendo angelitos y íbamos a estar felices con la situación. El capitalista cree que una vez que se instale el mercado, todos vamos a jugar limpio y que jugando limpio, porque a todos nos conviene, esa es una sociedad mucho más perfecta. Pero hay gente que juega sucio en el mercado, hay gente que engaña y quiere engañar para querer tener mucho más dinero, mucho más poder. Y lo mismo pasa con el otro lado. Entonces, tenemos que pisar tierra, ¿no? Y no dejar que nos manipule la gente, sobre todo ahora estos candidatos que hablan pestes de uno, pestes del otro, y sobre todo esa palabrita que tú ya supongo vas a mencionar más de una vez en este programa, que es la palabra caviar en el Perú, ¿no? Empecemos nuestros primeros comentarios en relación a la historia reciente. Mm, El olvidar el pasado es una cosa terrible porque lamentablemente no solamente se olvida por desinterés, sino se olvida por la forma como te cuentan la gente en los hechos sucedidos anteriormente. mm, Es diferente la perspectiva de lo que pasó en la época del terrorismo para López Aliaga que para lo que puede haber interpretado Salvador del Solar o el mismo Mario Vargas Llosa en algún momento. Entonces, no es que haya diferentes verdades, la verdad es solo una. El tema es que hay diversas interpretaciones de un solo hecho. Entonces, la idea es tratar de apegarse lo más posible a que los hechos se narren tal cual fueron y no interpretar de manera antojadiza a que los hechos se acomoden de acuerdo a tu postura y no al revés, que es lo que ya hemos mencionado alguna vez. En cuanto a la memoria reciente que queríamos empezar a comentar, César, es que si bien es cierto, desde el Congreso se ha hecho un copamiento institucional brutal de todas las instituciones del Estado, principalmente a las que administran justicia, eh, no solamente es responsabilidad del Congreso. Lo que ha hecho la Junta Nacional de Justicia anterior, a la cual se defendió para que no fueran defenestrados, también ha tenido una participación importante en el resultado. Y la participación importante se refiere a dos hechos principalmente. Uno, haber aprobado una inepta como fiscal supremo, que es Patricia Benavides. Ya ustedes han visto todos los videos que se han propalado en relación a su presentación ante la Junta Nacional de Justicia en relación a un caso que se le dio para su evaluación. La mujer no sabía nada. Es una cosa horrorosa cómo puede haber sido aprobada esta persona. Y segundo, el nombramiento de Juan Antonio Fernández Gerí como principal magistrado en el tema del control de acusaciones dentro de la Fiscalía. Estos dos personajes han sido un cáncer que han ido minando de a pocos lo que es ahora la Fiscalía, encabezada por una persona que está investigada o ha sido o era investigada como miembro de una organización criminal. Es increíble que esto pase y pase ante nuestras narices y ni siquiera movamos un músculo y ni nos cause asombro. ¿Qué hubiera pasado si es que la Junta Nacional de Justicia no se hubiera coludido, porque yo pienso que ha pasado eso, no se hubiera coludido con aprobar a estos dos personajes nefastos? Primero, Patricia Benavides por ser una inepta, ¿no? Una inepta sin ninguna duda de sus capacidades académicas cuando postuló a ser fiscal suprema. Y Antonio Fernández Querí, que tenía una denuncia por haber pedido coimas para tratar de absolver o de archivar el caso de una persona implicada en una denuncia fiscal. La persona afectada llevó su denuncia ante la Junta Nacional de Justicia y la Junta Nacional de Justicia no le hizo caso. Y esto no ha sido una cuestión, digamos, que hemos tenido que investigar, de que si pasó o no pasó, era de público conocimiento. Nicolás Lucar, en su programa de Exitosa, denunció el hecho mm, con nombres y apellidos antes de que Juan Antonio Fernández Gerí fuera nombrado como ganador en primer puesto del concurso al cual postuló. Y la Junta Nacional de Justicia no estaba integrada solamente por dos miembros que estuvieron hablando
con Garrido Leca y algunos otros personajes nefastos, eh, tratando de ayudar a estos dos personajes. Ha sido un colegiado el que ha tomado la decisión de que estas dos personas entren a la Fiscalía de la Nación. Si es que no hubiera entrado Patricia Benavides, ¿no? Yo los invito a reflexionar qué hubiera pasado en el momento que ocurrieron las masacres en los primeros meses del gobierno de Dina Boluarte. El país ahora sería otro. ¿Qué cosa hizo Patricia Benavides? Pues nada. Eso es lo que hizo, nada, ¿no? Probablemente si hubiera habido un fiscal como la autora Espinosa, como los otros que se han quedado callados frente a la debacle del Ministerio Público, pensando básicamente en sus intereses económicos y en que no sean perjudicados en su carrera profesional, probablemente toda la cadena de mando hubiera estado identificada, denunciada y puesta en el banquillo de los acusados ante el Poder Judicial. Y la gente hubiera tenido más respaldo en poder salir a marchar sin pensar de que los iban a matar y que los mataban iban a quedar impunes. Por más que después el Congreso haya hecho leyes pro crimen organizado y estas leyes de pro impunidad de delitos de lesa humanidad, en esos momentos eso no hubiera ocurrido, Mm. ¿no? Entonces es responsabilidad compartida de la Junta Nacional de Justicia anterior, que si bien es cierto, ha sido defendida porque sus derechos fueron avasallados, ellos han sido cómplices del resultado final de lo que ocurrió en el Ministerio Público. Recordemos que los jueces resuelven y sentencian y juzgan siempre y cuando el fiscal denuncie. Con este fiscal, Tomás Salarino Gálvez, no va a pasar nada. Mm. Miren, cuando se descubrió que Patricia Benavides había removido a la fiscal Bersabe Revilla del caso de la investigación de su hermana por haber estado implicado en presuntos actos delictivos, cobrando coimas a narcotraficantes, que le pasó a Patricia Benavides, esa fue la causa de su destitución. Y eso fue un escándalo. Pero ¿qué cosa ha hecho Tomás Gálvez? Eso ha sido peor, porque ha destituido o ha removido a todos los fiscales que lo investigaban a él, ni siquiera un familiar, a él, ¿no? Ha archivado todos los casos que tienen relación con personajes de poder en el Ejecutivo, en el Legislativo y qué sé yo. En la Fiscalía de la Nación también ha archivado todos esos casos, ya no existen. Para él, los cuellos blancos ha sido una invención. Ha removido de sus casos, de los casos que están investigando fiscales que estaban viendo cómo así él ingresó a la Fiscalía de la Nación a través del Consejo Nacional de Magistratura por intervención de César Acuña. Todo eso se ha quedado en cero. Entonces, si por Patricia Benavides por un solo caso fue motivo de su destitución, imagínense todo lo que está haciendo este señor, pero ¿qué es lo que pasa? Que la Junta Nacional de Justicia ahora es de la misma calaña que Fernández Gerí, son lagartos del mismo pozo. No le va a pasar nada, pues, y no le va a pasar nada si es que nosotros el 12 de abril tenemos esta misma tendencia a desafección de la política y que no nos interesa nada y que no nos importa quién gobierne, porque mientras yo venda mis cosas y mientras yo tenga mi trabajo, y mientras mis hijos vayan a la universidad y mientras pueda viajar a divertirme, mientras pueda meterme a cursos de capacitación y tenga mi presupuesto equilibrado, no me interesa qué pasa en el país. Y no se dan cuenta que sí les va a pasar y sí les está pasando. Bueno, nos va a afectar a todos, ¿no? Definitivamente. Yo creo que vivir de espaldas a la realidad política trae consecuencias graves. Hay ya cerca de 9 muertes al día, entre 6 y 9, dependiendo de quién diga las cosas, en el Perú, por violencia, por asesinatos, debido a la delincuencia común, pero ahora ya no podríamos decir también delincuencia común simplemente, ¿no? Es una delincuencia asociada con la política, porque uno de los focos de violencia en el Perú es la violencia asociada a la minería, por ejemplo, a la minería ilegal, sabiendo que la minería ilegal mueve alrededor de 12.000 millones de dólares al año, eh, en exportación del oro, y para ser exactos, es el 44% de la producción de América Latina. Es casi equivalente a, a lo que produce la minería legal. Es decir, tanto la minería ilegal como la legal producen casi lo mismo en términos de ganancias, pero mientras la minería ilegal produce ganancias que pueden revertirse en términos de carreteras, en términos de
impuestos, etcétera, etcétera, la ganancia ilegal solamente enriquece a unos pocos. Esos pocos, además, adquieren cada vez más poder como para relacionarse con los políticos. Y los políticos terminan siendo chantajeados o simplemente comprados por aquellos que están vinculados a la minería ilegal. Y esto es un ejemplo nada más de un negocio grande, ¿no? Estamos tomando el ejemplo de la minería ilegal, pero hay otros negocios también grandes que están asociados a la política. Entonces, violencia, delincuencia y política en nuestro país están imbricados. La única posibilidad que tiene el ciudadano de a pie para mejorar la situación de futuro, de cara a darles a nuestros hijos o a nuestros nietos un mejor panorama de vida, es a través, por lo menos ahora, de la votación, ¿no? Ujú, Dijimos la vez pasada también que la votación en el mundo entero, además, es un premio y un castigo. O se premia o se castiga, porque en las democracias es la única manera a veces de cambiar la situación, ¿no? La otra manera es protestar, por supuesto, salir a las calles, eh, crear instituciones vinculadas a asociaciones como por ejemplo las ONG. Este Congreso ha ahorcado a la mayor parte de las ONG, ¿no? Y ha privado a mucha gente de tener la posibilidad de defensa porque no tiene dinero y entonces si no recurre a abogados de oficio que además están vinculados a la corrupción, no les queda más remedio que ir hacia una ONG. ujú. Pero Quisiera hacer un comentario respecto de lo que estás diciendo, César. sí, dale, dale. El Poder Judicial ha hecho un fallo favorable a la demanda de IDL Reporteros Sí, en relación justo a ese. esa es una súper buena noticia. Claro, en que no se puede aplicar esa norma en relación a que eso vulnera los derechos de la gente más pobre que Ujú, necesita el apoyo de instituciones como IDL u otras que puedan representarlos en el Poder Judicial, ante el Poder Judicial por sus demandas en relación a los derechos fundamentales, básicamente a violación de derechos humanos. ujú. ¿Qué cosa ha hecho Rospigliosi? Ha denunciado a esta jueza por prevaricadora ante la Junta Nacional de Justicia para que la destituya. Sí, porque no le ha hecho caso a su ley, ¿no? La ley de Rospigliosi, por eso. Exacto, exacto. Y va a seguir haciéndolo como, como ya está amenazando a hacer con otros jueces. Creo que también está denunciando a juez Concepción Carguancho Ujú, por el tema de haber inaplicado la ley por aferrarse a una norma que los jueces pueden aplicarlas a su criterio, que es la convencionalidad y la constitución. Básicamente están actuando apegados a la ley y no una ley que no tiene el mismo rango que la ley de la Carta Magna, ¿no? Y de las convenciones establecidas con organismos internacionales. Ese- Entonces, eso es lo que está pasando, Esa es ¿no? una cosa terrible porque en realidad, mira, un estado cualquiera, cualquier estado, sea de izquierda, de derecha o de cualquier estado, necesita, para que haya un equilibrio de poderes real, un, un ministerio público independiente. Ujú, Sin ese ministerio público no funciona absolutamente nada, en realidad, porque es la manera en que se mantiene el juego limpio ujú, en todas las instancias. Entonces, lo que estamos viendo ahí en el Perú, aparte que ya se ha tomado, por supuesto, todo lo relacionado al, vamos, ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? Pero igual, el fiscal de la Nación, que es un miserable hombre miserable, no se me ocurre otra palabra. Eh, tenemos el defensor del pueblo, tenemos el Tribunal Constitucional, tenemos todas estas instancias ya están tomadas. Entonces, hay focos de resistencia en el Ministerio Público y en realidad, eh, por lo menos los periodistas independientes y el público en general debería defender esos focos de resistencia, darles el apoyo necesario, ¿no? Estábamos hablando antes de que iniciáramos esta conversación abierta acerca de que en nuestro país a veces hay una apatía justificada muchas veces por cuestiones de trabajo, ¿verdad? Uno tiene que salir y hay una desconfianza enorme hacia los políticos. ¿Para qué diablos me voy a preocupar de la política si este señor, el presidente o el Congreso, nunca se va a ocupar de mí? Esa es la justificación en general. Pero
también hemos visto los casos extremos, los casos en Minnesota, que en Estados Unidos, como la gente sale a las calles después de haber visto esa muerte eh, totalmente abusiva, totalmente brutal, cometida por la policía. Y luego en Irán, como a pesar de que el gobierno dispara a matar a los manifestantes, la gente sigue saliendo a las calles porque ya ha colmado, digamos, la paciencia. Y estamos hablando de un estado que se ha vuelto fundamentalista, ¿no? O sea, donde protestar es mucho más dramático, mucho más peligroso que en cualquier otra parte del mundo. Bueno, en nuestro país estamos un poco aplanados, ¿verdad? No, no hay manifestaciones públicas grandes convocadas por simplemente que le sale de las entrañas a la gente, ¿no? Creo que se está Claro. siempre esperando caudillos que, que llamen a la marcha. Sí, yo pienso que somos una sociedad enferma, César, y no es una cosa, digamos, particularmente del Perú, eso sucede en muchas partes del mundo. Miren lo que está pasando con el presidente encargado, ¿no? Yo creo que ya sería ocioso nombrar una y otra vez las tropelías que está haciendo por hacer lo que es su naturaleza, coimear para tratar de enriquecerse y favorecer a gente que, que ni siquiera va a hacer cosas eh, realmente positivas para el bien público. Están también enriqueciéndose, es decir, están cogiendo los dineros del Estado para tratar de que el negocio progrese, para que ambas partes ganen. Ujú. El que está coimeando y el coimero. No encuentro otras palabras más apropiadas para hablar de este sujeto. Pero mira cómo está la aprobación a su gestión. Si bien es cierto, ha retrocedido 10 puntos, ¿m? eh, la aprobación a su gestión sigue siendo muy alta. O sea, esto ya es terrible. Y lo único que puedo explicarme es eso, César, de que tenemos una sociedad enferma, de que pese a que ven lo que está pasando con el más alto mandatario, apoyan su gestión porque se creen la estupidez de que si se remueve va a haber inestabilidad en el país. A ver, trata de hacer un esfuerzo, César. No necesito Cosa hacer el cordial, esfuerzo. trata de hacer un esfuerzo y explícame a mí que soy un total desentendido de la materia en relación a cómo están planteándose las cosas. Es decir, no puedo entender cómo sacando de la presidencia del país a un corrupto puede ocasionar eso inestabilidad al país. Explícame, por favor. No, lo único que vale para mí es que si esa es la inestabilidad que nos espera, bienvenida sea, porque hay que afrontar ciertas cosas, ¿no? Todo cambio dramático, incluso cambio dramático para bien, crea cierto grado de inestabilidad. Y la inestabilidad no siempre es mala. Esa es la primera cosa que se me ocurre, ¿no? Porque primero, una inestabilidad llama a la acción, ¿m? Llama a cierto tipo de acción y reacción, política o lo que sea. Entonces, esa es la primera cosa. La segunda cosa, hemos visto, por favor, hemos visto, tenemos en 10 años 7 presidentes. Más inestabilidad, no se me ocurre, ¿ya? ¿Y eso ha cambiado las cosas dramáticamente? No, no. Lo que ha hecho más bien es en los últimos años, desde que subió Boluarte, bueno, con el último mes de Castillo y con Boluarte y con Gerí, etcétera, lo que ha habido es un declive paulatino hacia el mundo o hacia el subterráneo de la corrupción. Eso sí, pero eso no es una estabilidad, más bien eso es una estabilidad, eso ha sido estable y eso ha sido lo que nos ha tocado durante todo este tiempo. Ujú, Si sacando Gerí viene una inestabilidad, bienvenida sea, porque la inestabilidad va a afectar más a los congresistas que a la mayoría de la población, ¿no? ujú, Mientras haya estabilidad, mira, la estabilidad económica se ha mantenido más o menos bien durante años y todo este, incluso este gobierno corrupto, no ha perturbado, digamos, los negocios ni tampoco la actividad del Banco Central de la Reserva. ujú, Entonces, es una tontería. Están simplemente mareando la perdiz y es algo que repite Fujimori a diestra y siniestra. ujú. Y, y el señor Rospigliosi, que además cada vez me parece, perdónenme, pero cada vez me parece un
un hombre desquiciado, ¿no? Yo no se me ocurre un hombre sano mentalmente puede estar haciendo estas cosas. Bueno, dos cosas, ¿no? Lo que podría causar inestabilidad es al establishment, que esa es otra cosa. Claro, Que o sea, al Congreso, pues, que la las gente... cosas cambien, es decir, Ujú. que las cosas que están perjudicando al país cambien. Eso es lo que podría causar, a eso interpretan ellos la inestabilidad, que sus objetivos, su dinámica lumpenesca se vea afectada por un nuevo presidente que sabe Dios qué gabinete puede congregar, qué premier puede hacer, quién será el nuevo presidente. Todo eso trastorna pues macabros objetivos. No hay otra cosa distinta que no sea Pero además eso sería una mentira, porque ellos van a poner al presidente, el Congreso va a poner al presidente. Si es que sacan a Gerí, el Congreso tiene la potestad de poner al siguiente presidente. Entonces, ¿tú crees que van a poner a alguien como la señora Pablo o alguien de izquierda realmente y no ese patraña de izquierda que es este Perú Libre um, o alguien de derecha decente? No, No lo sé, probablemente. César. Porque Bueno, mira, están habiendo más de 6 mociones de censura, ¿no? sí. Y para tratar de que Gerí salga, o sea, se censure a la mesa directiva, se necesitan aproximadamente 66 votos, si no me equivoco. Pero Sí. para que se elija la nueva junta directiva, se necesita solo mayoría simple. Ujú, No hay número de votos determinado para la nueva junta directiva. Y si es que Gerí sale con 66 votos, ¿no? Estamos hablando de la mitad del Parlamento. Entonces, debemos de dar por hecho que quien va a reemplazar a Gerí sea miembro del pacto. No lo sé, porque con esta, si es que se logra a destituir a Gerí a través de la censura a la mesa directiva, yo tengo mis serias dudas que quien ocupe su lugar sea miembro del pacto. Es probable porque eso sería, digamos, lo más, lo más digamos, lógico, esperado, lo claro. más lógico de acuerdo a cómo se ha comportado el Congreso. Pero también en qué momento aparecería el nuevo o la nueva presidenta. Recordemos que el Perú, es decir, la gestión del Poder Ejecutivo no termina el 12 de abril, termina el 28 de julio. Ujú, Entonces, el pensar que de aquí a las elecciones no interesa remover al presidente, sí interesa, porque el presidente va a gobernar hasta el 28 de julio de este año. Van a ser varios meses. Estamos hablando de abril, mayo, junio y julio, más este mes de enero y febrero. Son 7 meses. Así que no se dejen embaucar por el tema de que no, si ya vienen las elecciones del 12 de abril, Gerí no termina su gestión el 12 de abril. Terminaría, si es que lo soportan, es decir, le dan soporte hasta el 28 de julio. Así que su salida sí me parece que es indispensable. Vamos a no, ver cómo van las cosas, yo ¿no? estoy de acuerdo de que es indispensable y además es moralmente indispensable. Claro que No, sí. no puede aceptarse un presidente como este. Quien sea presidente tampoco tiene mucho poder real. Va a tener que simplemente estar sometido al Congreso, ¿no? Yo pienso que mis dudas de que mantengan el poder este pacto corrupto las tienen también en Fuerza Popular. Porque si no, dirían, bueno, está bien, cambien, que postule de nuevo Rospigliosi a la mesa directiva, incluso como presidente, y volvemos a votar. Yo pienso que tienen sus dudas al respecto. Bueno, es que este López Aliaga ahora está tratando de deslindar para quedar como el bueno de la película. Pues es una mascarada, pues. Sí, obviamente. Bueno, César, estuvimos conversando también sobre unas declaraciones que ha hecho un candidato de Avanza País, candidato al Senado por Avanza País, en relación al Colegio Alfonso Ugarte y algunos otros aspectos. No sé si tú tienes ahí el video como para poder comentarlo O luego. sea, las cosas hay que ponerlas en su contexto. Esa zona, que ahora le dicen Sanhattan, ¿no? Es totalmente corporativa. Ahora, Sí. y otra cosa que tú ves, algo que tampoco no debería estar ahí, es el Colegio Alfonso Ugarte. Ese tiene ¿Qué que ser tu hace? caballito de batalla, por favor, tu bandera, No, porque tú eres el que más insiste en eso. No tiene sentido que exista Alfonso Ugarte en San Isidro. no hay ninguna persona o sea, una persona de San Isidro, por favor, no estudie en el Colegio Alfonso Ugarte. Pero ese colegio, con lo que tú logras venderlo o concesionarlo, como quieras llamarlo,
Tú puedes hacerte 20 colegios en cualquier parte donde sí realmente Claro. necesita llegar la educación, ¿no? Eso es el caballito de batalla, de todas maneras. Bueno, tengo Sí. varios ahora. ¿Y por qué tiene que estar ahí? ¿Por qué tiene que estar en San Isidro? No entiendo, no hay lógica, ¿no? La lógica es que en su momento se hizo ahí, y bueno, pues, pero Lima ha crecido y Lima prácticamente le está estrangulando y yo no creo que dure mucho tiempo, ¿no? Lo que quiero es mostrar también lo que Flores Arao decía mucho tiempo atrás. ¿Por qué un niño de Villa María del Triunfo va a tener que venir a San Isidro, al colegio Alfonso Ugarte, a la universidad, a la unidad escolar Alfonso Ugarte, a estudiar? Sí, ¿Por claro. qué? Sí, claro. Claro. Si el Estado te paga la educación pública, o sea, la llamada escuela fiscal de antaño, tiene todo el derecho de señalarte dónde vas a estudiar. Correcto. Si tú quieres pagarla con tu plata, es lo que te dé la gana. Pero si es el Estado que sale de nuestros impuestos, yo tengo que estar facultado para decir dónde estudias. Y debes estudiar donde es tu domicilio. ¿Qué te parece? ¿Qué comentarios te suscita lo que acabas de escuchar? Bueno, no sé, César, ¿qué te puedo decir? Bueno, ya hemos hablado más de una vez en relación a las características que tienen los vecinos de San Isidro, muchos de los vecinos de San Isidro, no todos obviamente, ¿no? Pero sí, muchos de los vecinos de San Isidro piensan muy parecido a lo que está Ahora, manifestándose en estos dos videos, ¿no? Uno es de un candidato al Senado por Avanza País y otro es de un video antiguo de un personaje que nace del PPC y ha organizado junto con otras personas una agrupación de gente que tiene ideas que no sé si llamarlas conservadoras. Conservadoras es un eufemismo para hablar de la postura de este ahora, grupo, ¿no? ellos tienen sus razones y las están explicando. Dicen, esto es un colegio en San Isidro donde tienen que venir los alumnos de lejos para estudiar ahí porque no pertenecen a San Isidro. Y por lo tanto, ¿por qué no se vende esto, ¿no? Y con ese dinero se monta colegios donde ellos viven para que no se muevan de sus distritos, ¿no? Ahorran el dinero en el viaje y por lo tanto sería mejor para ellos. Desde el punto de vista económico podría tener lógica, pero en el fondo esconde algo que quizás sea un poco perverso y que no nos demos cuenta de ello, ¿no? Esconde la idea de, eh, del racismo, ¿no? Y el problema es este, ¿no? En un mundo ideal, supongo yo, todos podríamos convivir y no importaría que los sanisidrinos, por ejemplo, se vayan a Villa María del Triunfo, visiten, coman allí y los de Villa María del Triunfo vayan a San Isidro, coman allí, etcétera, etcétera. O sea, el mundo ideal sería más o menos ese, ¿no? Donde no habría ningún problema en la circulación de las personas de un distrito a otro. Pero lo que está implicando acá, en el fondo, es cada uno tiene que estar en el sitio que le corresponde. Y a ti no te corresponde estar acá. Y no te corresponde estar acá porque, y eso no se dice, por supuesto, y quizás ni se piense, no te corresponde estar acá porque tú eres marroncito, no tienes el nivel de vida que nosotros tenemos, y además no hablas igual, no sabes ni cómo sentarte a la mesa, ni manejar los cubiertos, no tienes internet, ni ves Netflix, o qué sé yo, ¿no? Cualquiera de estas cosas. Entonces hay una posición de clase muy marcada que me parece que es la que se trasluce acá, ¿no? No en vano al primer entrevistado que se llama, perdón, Augusto Peñalosa, le dicen el tío Rockefeller. Bueno, sí, el tema del clasismo y el racismo en el Perú está, eh, yo creo, no sé si emplear la palabra digna, pero yo creo que perfectamente, en todo caso, perfectamente representada por partidos como Avanza País, Renovación Popular, incluso, bueno, podría tener un poquito más de, ¿cómo te puedo decir?, universalidad en el tema racial, Fuerza Popular, ¿no? Porque ahí vemos, pues, gente de color, gente digamos, De todas clases sociales, en realidad, sí. pero definitivamente Renovación Popular, quizás el único que pueda diferenciarse un poquito es Muñante,
no que hay un tema religioso ahí de por medio para que pueda ser admitido a Y esa votación. además va al Cinetauro, o sea, ya es bastante popular. Bueno, pero en Avanza País, pues sí, el tema es bastante marcado, ¿no? Eso me hace recordar a una pancarta que había, un letrero que había en uno de los clubes de los trabajadores profesionales de estas compañías petroleras que hacían negocios en el Perú antes de la estatización del petróleo por Velasco, ¿no? Que decía prohibido nanas y perros. Es decir, para ellos las empleadas del hogar, que así les llamaban nanas, y los perros eran lo mismo, ¿no? Personajes biológicos que deberían ser apartados de una zona de confort privilegiada, que creo yo que es lo mismo, el mismo trasfondo de esto, ¿no? Ahora de que lo que dice Flores Arauz de que debería asignarse los colegios de acuerdo al distrito de donde viven, no estamos hablando pues del seguro social, donde te corresponde un hospital de acuerdo a la zona de donde vives por organizar el sistema. Lo que está haciendo él es básicamente lo mismo, un poco más y pone también prohibido, qué sé yo, gente de Villa María del Triunfo y perros en el colegio Afonso Ugarte. Bueno, y además que lo quieren desechar porque es un colegio del Estado. Entonces, ¿cómo puede ser posible que en un distrito de gente pudiente haya un colegio público? En fin, bueno, en Pero sí, realidad, desde el momento en que le dicen Sanhattan, haciendo el juego de palabras con Manhattan, ujú, ya estamos viendo la estupidez rampante que hay ahí, ¿no? así es. Pero igual hay gente que piensa que eso es una buena idea, ¿no? Porque, bueno, pues incluso cuando hubieron las marchas en el estallido social, hubo un grupo de chicos, artistas básicamente, que bailaban, tocaban sus instrumentos y hacían desfiles en narco. Y salió una vecina de Miraflores diciéndoles, lárguense de aquí, serranos de mierda, lárguense de mi distrito. Cuando lo que estaban haciendo es básicamente ser solidarios con todo lo que estaba pasando en perjuicio de básicamente las víctimas que habían sido asesinadas en el interior del país, con su arte. No estaban hablando de ninguna consigna, ni siquiera estaban con pancartas, estaban bailando en las calles. Entonces, hay gente que se cree pues muy por encima de otros compatriotas. No se ha creado en nuestro país una verdadera comunicación. Lo hemos dicho varias veces acá, ¿no? Las naciones en nuestro país no están comunicadas y se desprecian mutuamente. ¿Mm? Ujú. Eso es un grave problema. Y viene el otro problema también, el problema de la alienación, que se ha estudiado mucho, ¿no? Tenemos un cuento magnífico de Julio Ramón Rivero al respecto. Así es. Pero a pesar de que se ha estudiado mucho, no se toma una conciencia entrañable del asunto, ¿no? El prestigio de la piel clara, el prestigio del dinero, del lujo, ha calado siempre en nuestro país. Es muy fácil de calar. Bueno, en todo el mundo en realidad, ¿no? Es en todo el mundo. Pero nuestro país tiene raíces coloniales, ¿no? Nuevamente, a propósito de lo que estamos comentando ahora, eh, viene al caso la pregunta, ¿por qué hay gente que vota por Renovación Popular, por Avanza País, por Fuerza Popular, por los partidos de derecha y de extrema derecha en el país, que no son parte del cogollo, por llamarlo de alguna manera, de la esencia nuclear de estos partidos? ¿Por qué? Bueno, hemos querido dar respuesta a esto en el sentido de que hay mucha gente que necesita pertenecer a ese grupo a pesar que no tienen absolutamente ningún vínculo y más aún, son despreciados por esa gente, son maltratados por esta gente, pero igual, ¿no? Se sienten parte de ese grupo y para sentirse parte de ese grupo los ayudan, les dan soporte e incluso hasta sacrifican su tiempo y su integridad física por ellos. Y es lo que pasa en el Perú. ¿No? Hay mucha gente que ha votado en San Juan del Lurigancho por Renovación Popular.
¿no? Si tú lo ves a López Aliaga hablar, él está teniendo una transformación en sus expresiones que quieren parecerse mucho a las expresiones que tiene Donald Trump cuando habla de gente a la cual desprecia. Ningunea a mucha gente, toda la gente que pueda, o todas las personas que puedan hablar de algunas situaciones con él que debería explicar a la población porque es un personaje público, también las desprecia. Eh, Trata de deslindar de Gerí, diciendo de que él está pidiendo su vacancia y que sea reemplazada por María del Carmen Alba, cuando en realidad Gerí está donde está por votos de su partido también. Y no me van a decir que no sabía quién era Gerí antes de que fuera presidente. Eso lo comentó Carlos Anderson y lo que sabía Carlos Anderson lo sabían todos los parlamentarios con respecto a quién era Gerí y cómo se había enriquecido a través de estos tratos bajo la mesa que hacía con algunos proveedores del Estado, ¿no? Además, un candidato a la presidencia tiene que estar interesado precisamente en quién es el presidente del Congreso. Así Si no es. sabe eso, si no sabe los antecedentes, ¿qué clase de candidato puede ser? Así es. Entonces también trata de deslindar de Perú Libre. Dice, yo nunca he hecho un pacto con Perú Libre, pero ha votado igual que Perú Libre. Entonces los pactos no tienen que ser en esta, digamos, tranza de intereses comunes, básicamente dirigidos a copar, al copamiento institucional y a la impunidad. No son pues pactos por escrito. Tendrían que ser bien estúpidos en hacer una, qué sé yo, algún pronunciamiento público en el cual se unen en pro de las leyes que favorecen el crimen organizado, que favorecen el copamiento institucional, que están por encima de la Constitución, que están nombrando ¿quiénes fueron los que la comisión, quién presidió la comisión que nombró el Tribunal Constitucional? Fue presidida por Perú Libre. Así que no se haga el tonto, ¿no? De Esto, hecho, la situación actual, las, digamos que la mitad de la Constitución renovada a favor de este Congreso, a favor del enriquecimiento ilícito de muchos congresistas y de sus asociados, tuvo tres grandes grupos como causa: Renovación Popular, Fuerza Popular y Perú Libre. ujú. Entonces, es absurdo lo que está diciendo este perico. Y ahora, lo que me llama la atención, y a ti también, es que Renovación Popular esté en primer lugar en las encuestas. De todas maneras, Fuerza Popular está en segundo lugar. Esas, vamos, eso es asombroso, ¿no? Bueno, es el síndrome de Doña Florinda. Creo que eso lo grafica perfectamente. El sentirse que pertenece a otro grupo de gente, que no tiene absolutamente nada que ver con ellos, que los desprecia, ¿no? Este, es increíble, pues, ¿no? Que hay gente que sí necesita eso. Lo que decíamos, por ejemplo, de la pestilencia que hace el saludo nazi, ¿no? Ya lo he dicho muchas veces y creo que no me cansaré de decirlo, que si estuviéramos en Alemania nazi, ellos y nosotros en Alemania hubiéramos terminado hecho jabón. Ellos, digamos, a ellos los hubiera honrado quizás que hagan eso con su cuerpo, terminando como champú de animales, porque ni siquiera se usaban en seres humanos. Mira, Nosotros nos hubiéramos resistido, pues, obviamente, ¿no? Entonces, pero esa es más o menos la categoría de gente que que sabiendo que esa persona que apoya los perjudica, siguen haciéndolo. Es como siempre doy el ejemplo también, discúlpeme que sea tan reiterativo, es como el negro o el judío que vota por un miembro del Ku Klux Klan. Es exactamente igual. No hay absolutamente ninguna diferencia, pero hazles entender, ¿no? Hazles entender. Y que este personaje que entrevista a este candidato a senador le dice que eso tiene que ser su caballito de batalla, ¿no? Que tanto el tema de la venta del edificio de Petroperú y tanto la salida de esta gentuza, porque creo que en el fondo así los llaman, que estudian en el Colegio Alfonso Ugarte, salgan, es decir, que se desaparezca de la faz de la tierra una gran unidad escolar en San Isidro, es bueno, pues es despreciable, pues, ¿no? pero ahí es donde se muerde la cola todo esto, ¿no? Por ejemplo, la gente olvida que el partido nazi es un partido nacional socialista. Y eso significa, además, que
las etiquetas no sirven, pues, ¿no? Ujú. Porque de socialista el partido nazi tenía muy poco o nada, y fundamentalmente lo que tenía era de fascista. Bueno, la construcción del fascismo fue paralela al desarrollo del nazismo, ¿no? Pero ahí tienen, es un ejemplo de cómo las etiquetas a veces no sirven para nada. Y, y en cuanto a lo otro, yo creo que hay otro elemento eh, fundamental en por qué la gente vota por la extrema derecha a veces sin quererlo, finalmente, o sea, sin querer ir a los extremos. Y es que los conservadores más recalcitrantes en el Perú muestran valores reconocibles para la mayoría de la población. Nuestro país es relativamente conservador, ¿verdad? En general. ¿Y cuáles son los dos valores que muestran y definen a cada rato? La familia, ¿m? Y el derecho a la propiedad. Esos son sus caballitos de batalla y con eso asustan a todo el mundo porque están diciendo, no, el comunismo, por ejemplo, o los socialistas o en general los liberales de izquierda van a desaparecer el derecho a la propiedad y van a desarticular todo lo que es la familia y en fin, ¿no? Entonces, pero otra vez hay que insistir, esas imposibilidades son las que tratan de exhibir constantemente para asustar a la mayoría de la población, ¿no? Se te ha ido el audio. Lo que pasa es que la gata estaba gritando y estaba tratando de que no se escuche. Pero, oye, pero eso es una mordaza a la libertad de expresión. Tu gata también tiene derecho. ¿Cómo es? A la primera enmienda. Sí, sí, sí. Ahora hay movimiento de derechos de los animales, no puedes estar en este plan tampoco tú, hombre. Uno de los temas que tenemos que recordar es la masacre de Uchurajay. ¿Mm? Ujú. Nosotros en los años 80 vivimos más o menos, no de cerca, por supuesto, aunque yo no sé si llamarlo suerte, pero pude visitar Uchurajay poco tiempo después de lo ocurrido. em, Toda la situación que hubo entonces. ¿Mm? ¿Tú recuerdas cuál fue tu experiencia en ese momento? ¿Cómo te enteraste? ¿Qué pasó? Bueno, el tema fue dramático porque salieron documentos, no solamente relatos, sino fotográficos de lo que había sucedido con esta masacre terrible de los periodistas que fueron a hacer un trabajo de investigación, en realidad, de Ujú. lo que estaba sucediendo al interior del país en una época tan terrible. Luego la conformación de la comisión liderada por Mario Vargas Llosa, si no me equivoco, para poder esclarecer cuáles fueron las causas o cuáles fueron los motivos o cuáles fueron los involucrados en esta masacre, ¿no? Fue terrible, realmente, ¿no? Bueno, Conmovió a todo el país, ¿no? Sí, sí. no solamente lo conmovió, sino que los dejó aledados a todos nosotros porque abrió una puerta a un mundo que estaba totalmente secreto para la mayoría de los costeños. Esto pasó el 26 de enero del año 83, ¿m? En Uchurajay, que es una provincia de Huanta, en Ayacucho. Allí fueron asesinados 8 periodistas, junto con su guía, su intérprete y un lugareño que intentó defenderlos. Fueron asesinados por comuneros locales que los confundieron con militantes de Sendero Luminoso en un contexto de miedo, aislamiento y desinformación, como dice la República, porque ah, periodistas de la República perdieron la vida allí. Am, y vamos a recordar los nombres, ¿no? Las víctimas fueron Eduardo de la Piniela, del diario Marca, Pedro Sánchez, del diario Marca también, Félix Gavilán, del diario Marca, Willy Reto, del Observador, no sé si se acuerdan de ese, era un muy buen periódico, Jorge Luis Mendívil, del Observador, Jorge Sedano, de la República, Amador García, de Oiga, Octavio Infante, de Noticias de Ayacucho, Juan Argumedo,
que era el guía y intérprete, y Severino Huáscar Morales, que era un comunero que trató de impedir el asesinato. Yo sé que de todas maneras son imágenes dolorosas, pero creo que es importante que tengamos una idea de qué es lo que estaba pasando allí. Ujú, Willy Reto, uno de los periodistas en ese momento del Observador, tiene su cámara y sigue tomando fotos. Al parecer, este fue el momento en el cual, perdón, este fue el momento en el cual estaban tratando de comunicarse, de explicar quiénes eran y se están reuniendo los campesinos. ujú. Acá ya hay un intento de diálogo que empieza a ser violento. Esta es una secuencia de fotos de Willy Reto precisamente, ¿no? Donde acá, no sé si puede ver las zapatillas, ya está la cámara, hay alguien que está arrodillado y bueno, finalmente desaparece. eh, ya las imágenes ya no se toman más. Y lo que ocurre es esto al final, ¿no? Este es el resultado de todo ello. Es un terrible resultado. Acuérdense que los Sinchis en ese momento, eran el comando especializado del ejército para enfrentarse a Sendero Luminoso, habían cometido ya varias tropelías en la zona, de las cuales todavía no se tenía una clara noticia. Habían intimidado muchísimo a la población, habían incluso ya cometido crímenes. Y entonces la población estaba entre la espada y la pared, ¿verdad? Estaban entre el temor que inspiraban los hinchis y también el temor que inspiraba Sendero Luminoso porque entraban a las comunidades y asesinaban a los dirigentes y a la población en general también. Entonces era una situación terrible y la comisión investigadora concluyó algo que se ha ratificado una y otra vez en las posteriores investigaciones, que la población había sido de alguna u otra manera adoctrinada para temer a cualquier foráneo que llegara, eh, alguien extraño a su comodidad. Entonces, eso, a las cámaras, más que no hablaban quechua, fue el inicio de la catástrofe, ¿no? Ujú. Ahora, ¿qué nos enseña lo ocurrido en Uchurajay? ¿Qué es lo que para ti, por ejemplo, representa hasta hoy lo ocurrido en Uchurajay? Bueno, cuando se califica al fenómeno senderista y a las épocas que vivimos mm, durante más de una década en el Perú como conflicto armado interno, creo que es la mejor forma de definir el asunto. Ahora, la población, si bien es cierto, en esa época los hinchis eran los más comentados, digamos, destacamentos que enfrentaban a Sendero Luminoso, en el transcurso de los años hubieron destacamentos de otro tipo Ujú. que también atacaron a Sendero Luminoso, pero también hicieron masacres contra la población, que, bueno, que hasta el día de hoy muchos de estos, digamos, militares, policías o marinos que han estado involucrados en esto, no han sido, no han respondido ante la justicia, ¿no? Ahora, el tema del fenómeno del foráneo que entra a una comunidad está, como tú dices, entre dos fuegos, entre el Estado y Sendero Luminoso que iba a, digamos, a masacrarlos eh, de manera intermitente, ¿no? Hacen de que la reacción de esta población fuera tan terrible, ¿no? Eso no justifica el hecho, sino trato de explicarme. No, de hecho, tienes toda la razón. Y el problema para mí de fondo es que, en general, yo escuchaba en ese entonces, y en los años 90 sobre todo, el menosprecio a la hora de hablar
de la población en Ayacucho, Ujú, ¿no? Que los ignorantes aquí, que son unas bestias y qué sé yo y qué sé yo. Entonces, y ahí está precisamente la ceguera total. Estamos tratando de aplicar una lógica a una comunidad que mantiene tradiciones muy antiguas y que está, otra vez insisto, olvidada por el Estado durante muchos años. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, olvidamos también que no solamente las comunidades de la sierra, cualquier comunidad actúa bestialmente si es que está empujada por el miedo. ujú, ¿Mm? Acordémonos de la Alemania ah, la República de Weimar, en la Alemania pre-nazi, era una de las más sofisticadas democracias que pudo haber en Europa, con una alta cultura y todo lo demás. Y en muy pocos años derivó en linchamientos públicos contra judíos. ¿Mm? O sea, esa misma gente que disfrutaba de Beethoven, de Chopin, qué sé yo, era capaz de matar así o linchar impunemente a personas indefensas. ujú, Entonces, no es un fenómeno que ocurra solamente por una cuestión de baja cultura o poca educación. Hay un instinto que se mueve por el miedo, por el odio, que está en nosotros, en toda la humanidad. ujú, Si algo nos une es desafortunadamente esto, ¿no? Entonces, se olvida fácilmente este problema a la hora de explicarnos lo ocurrido. ujú. Y bueno, es importante también mencionar que los comuneros finalmente también fueron ajusticiados por Sendero Luminoso. Exacto. Eso es algo que se ha olvidado totalmente, creo yo. Y qué cosa tan terrible, realmente, ¿no? Qué cosa tan terrible. Ahora, lo que tú mencionas, el miedo y el odio son dos herramientas que usan los políticos para tratar de acopiar eh, el respaldo que ellos necesitan para poder tener un objetivo. ¿Qué cosa estamos viendo ahora en el panorama electoral? Justamente eso. Primero, el odio, mencionando los que podrían convertirnos en una Nicaragua, en una Cuba, en una Venezuela chavista, madurista, o como quieran llamarla, y que definitivamente eso podría conducirnos a que gente que ha estado involucrada en hechos dantescos como los que han pasado con los comuneros de Churajay, lleguen al Estado, es decir, me refiero a terroristas. ¿Cómo están, digamos, presentando ante la población? Que son pues caviares. Ese es Mm. el asunto. Por ejemplo, ¿qué cosa está haciendo Avanza País? Cambio a la fuerza. Por ejemplo, que pueda representar realmente lo que pasó en algunas zonas del país, que, que el exceso, digamos, de atribuciones que tenían los militares en esa época, pensando que Sendero Luminoso era un enemigo invisible, entonces que cualquiera podía ser senderista, cometieron los abusos que ya todos conocemos, ¿no? Claro, ¿quién decía, qué general, Hermosa Ríos creo que decía, que si se eliminaba, digamos, a 100 personas, imaginando que al menos un terrorista estaba dentro de 100 personas, era justificable? Ujú. Eso era terrible, ¿verdad? Claro que Era, sí, claro que sí. Y eso es lo que quiere hacernos recordar es este partido con ese eslogan, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Cambio a la fuerza. Y todos saludan como militares, ¿no? A Diana Tudela y todo el resto de representantes al Congreso también hacen un saludo militar, como que si los militares pudieran ser la solución, pues, ¿no? la idea esta de un gobierno fuerte, un Ujú. gobierno imperativo, Exacto, es muy peligrosa, es muy peligrosa. La verdad es que la acumulación de poder en manos, en pocas manos, siempre es peligrosa, así es. ¿no? Y una y otra vez la historia lo ha demostrado, ¿no? Y Ujú, esa es mi crítica, bueno, nuestra crítica
tanto al capitalismo como al comunismo o al socialismo, ¿no? Porque en las versiones ingenuas de comunismo o socialismo se supone que una vez lograda una distribución justa de los recursos y las posiciones, desaparecería como magia el impulso a la dominación. Ujú. Y en las versiones ingenuas del capitalismo se supone que una vez garantizados el mercado libre y los derechos de la propiedad, la competencia, la movilidad social, impedirán formas duraderas de opresión. Pero Ujú. en ambos casos, la historia lo está demostrando una y otra vez, y más hoy con lo que está ocurriendo eh, con el asunto de la avidez por Groenlandia o lo que ha ocurrido en Davos, el discurso de Trump, o qué sé yo, ¿no? En ambos casos hay una tentación de imaginar un estado estable de justicia, como si el problema fuera, sobre todo, llegar a una configuración correcta, ¿no? A la ideal, cuando en realidad el conflicto, la diferencia de intereses, la búsqueda de ventajas siempre son permanentes, el conflicto siempre es permanente, ¿no? Entonces, perdóname que insista en esto. Si se concentra demasiado poder en el Estado, economía, medios, organizaciones sociales, el riesgo es la opresión desde arriba, ¿cierto? Ujú. A veces se envuelve en un lenguaje de igualdad, que es lo típico que a veces escuchamos siempre en los discursos de izquierda, y ese es su punto más flojo. Y por el otro lado, si se deja concentrar demasiado poder en actores privados, grandes fortunas, corporaciones, oligopolios, el riesgo es que estos acaben alquilando o capturando el Estado, imponiendo reglas favorables a sus intereses y vaciando la igualdad política y civil. Un ejemplo a todas luces que denuncia ya tanto el Washington Post como el New York Times y otros es el enriquecimiento que ha tenido Donald Trump durante este año y pico de gobierno. Entonces, es una tensión permanente y lo único que nos podría librar, en mi opinión, son dos cosas. Lo que dije antes, ¿no? Tratar de defender un Estado lo suficientemente estable como para que promueva, sobre todo, un ministerio público independiente y por lo tanto pueda administrar las reglas de juego con relativa justicia, pero que sea lo suficientemente pequeño como para que permita eh, propiedad privada, actividades públicas privadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, una movilidad de mercado. Y eso es difícil de conseguir, y con esto termino, por el problema que tú mencionaste ya varios programas atrás y que has insistido también varias veces, el problema de los individuos, ¿no? Una estructura social, un sistema social puede ser diseñado de una manera magnífica, pero si los individuos que actúan y que forman ese sistema no están a la altura, todo se va abajo, todo no sirve para nada, ¿no? Y el problema que tenemos en nuestro país, como en otras partes del mundo, es que los individuos estamos fallando. Los individuos estamos, y me incluyo, como autocrítica también, no estamos a la altura ni de la historia ni de las circunstancias. ¿Mm? Ujú. Entonces, de nada sirve hablar de socialismo, de capitalismo y nada por el estilo si es que no hay un cambio, eh, un aporte nuevo de nosotros los individuos como ciudadanos, ¿no? Si Ujú. nosotros tomamos conciencia. Es difícil, yo lo sé. Por ejemplo, ¿le podemos pedir, Raúl, a, a la mayoría de la población que realmente estudie los programas de cada partido y que estudie el currículum vitae de cada candidato, etcétera, etcétera, con los quehaceres diarios Ujú. de la mayoría de la población? Bueno, yo creo que eso ya lo hemos manifestado Ujú, varias veces, César. Primero, mira, es como cuando, yo no sé si me permites tener una analogía a lo que ha sido mi especialidad, ¿no? Nosotros usábamos muchas anestesias regionales para administrarle a los pacientes y que sean sometidos
algunas cirugías. Son anestesias regionales que las conocen como epidurales o raquídeas. A veces teníamos pacientes muy voluminosos y con unas espaldas muy complicadas. A veces eran por deformidades de Sí. la columna. Entonces, la idea era concentrarse básicamente en el sitio donde íbamos a trabajar, es decir, en el punto de ingreso de la aguja. No mirar todo, ¿no? De manera tal de que eso te facilitaba mucho afrontar el tema de manera más adecuada y con éxito. Es igual con esto que está pasando, yo lo veo igual con esto que está pasando en el Perú cuando la idea es atomizar el voto, confundir a la gente. Finalmente hay un núcleo duro de 10 o 8% de gente que va a votar por estos partidos y el resto que se confunda de tal manera que vote por cualquiera y se distribuye el voto de tal manera que no le sirva a nadie. Entonces, la idea es, primero, saber por quiénes no vas a votar. Eso es importantísimo. Si tú sabes por quiénes no vas a votar, vas a reducir el panorama drásticamente. Yo creo que no van a pasar más de 5 partidos y eso quizás sean menos. Ujú. Tenga que analizar. Y de estos 5 partidos podré primero ver quiénes integran las listas parlamentarias y al final veré por qué presidente votar. Esa sería la idea. Lamentablemente la población está votando tradicionalmente. Si tú ves la encuesta no sé si es de Datum o de IEP, hay gente que hay más o menos el 80% de gente que ha sido encuestada que ha decidido su voto por presidente, pero todavía no ha pensado en por qué lista parlamentaria votar, cuando eso es fundamental. Ya lo hemos dicho reiteradas veces. Quienes van a gobernar el país a partir del 28 de julio de este año van a ser los congresistas y principalmente el Senado. El presidente es una figura absolutamente disminuida. Y no interesa si el presidente tiene bancada o no. Son las agrupaciones que en conjunto decidirán la permanencia del presidente de la República. A propósito de la pregunta que haces de si pienso que es factible analizar los programas de los 30 y tantos partidos políticos, primero, eso es imposible. Ujú. Y segundo, que sí podríamos tener una visión por lo menos panorámica de qué cosas nos ofrecen cuando tengamos reducida nuestra posibilidad de votar en solo 5 partidos y Ujú. quizás menos. De esa manera vamos a poder tener una mejor, digamos, direccionalidad a la intención de voto. Un voto pensado, un voto razonado, un voto de quien no quiere que las cosas en el país estén como están, que tengamos un presidente encapuchado que hace negocios turbios y que lo respaldan, que no haya gente que piense de que pobre anciano no lo van a perseguir ad infinitum por delitos de lesa humanidad. Sí, pues la vejez no redime nada, ¿no? Como nuevamente decía Borges, un rufián muerto sigue siendo un rufián y un rufián viejo sigue siendo un rufián. La ancianidad no lo redime de nada, absolutamente, no lo santifica. Pobre viejo, no, pues, y la cantidad de personas que ha asesinado de manera brutal, ¿no? Las familias que quedan completamente destrozadas por lo que ha hecho este miserable o estos miserables, eso se tiene que pagar. Y no importa si se hace el último día de vida que tiene este señor. En fin, Bueno, esa es la eh, herencia también del catolicismo. Permíteme que haga sí, sí, solamente este paralelismo, porque en el mundo católico tú puedes haber cometido todos los pecados del mundo, pero si te arrepientes antes de morir, te salvas. Esa forma de ver las cosas eh, es casi una carta blanca a hacer lo que tú quieras, con tal de que te arrepientas al final, ¿no? Es muy conveniente en todo caso, ¿no? claro. Gracias a eso supongo que el Papa Borgia está en el cielo. Claro, son cosas que pueden ser criticables a la religión católica, ¿no? Eso me hace recordar un video muy interesante que he recibido sobre el nacionalismo cristiano, ¿no? Esa gente provida que respalda a gente que está en contra del aborto, pero también asesina poblaciones enteras en el mundo y no pasa nada, inclusive niños, y no Ujú. pasa nada, ¿no? A esos hay que respaldarlos con tal que sea antiaborto. Entonces, esa es una cosa terrible, ¿no? Hay dos cosas que quizás deberíamos analizar más adelante. Sí tenemos poder en pequeños ámbitos ah, de vida.
Una de las cosas que he dicho y he criticado es que la mayoría de la población no tenemos poder para cambiar las cosas, ¿cierto? Tal como están los políticos en este momento, sobre todo el Congreso, ejerce tal dominio que parece inamovible. Ujú. Y la corrupción que desde ahí gotea, y a veces no gotea, sino abre el caño de una manera espectacular, parece también imparable. Pero tomando en cuenta, por ejemplo, un ministerio, el Ministerio de Salud, algo cercano a nuestras experiencias, yo creo que eh, hay pequeños detalles dentro de cada personal médico que hacen la diferencia, ¿no? La administración, un tipo de administración adecuada, al margen de las presiones políticas que pueda haber, marcan una línea de acción que va diseminándose y va creando una institución que puede resistir a todo tipo de corrupción, o al menos que puede ser un poco más decente. Lo Ujú. mismo ocurre en cualquier tipo de otra institución, es decir, o en comunidades, ¿verdad? Una comunidad que es permisiva con negocios turbios está fomentando lo mismo que fomenta el Congreso, pero una pequeña comunidad, aunque sea de 4 vecinos, que plantee las cosas diarias, el intercambio de víveres, el intercambio de, no sé, de vestimenta o lo que sea, de compra-venta, de una manera honesta, de una manera clara y transparente, yo creo que hace una enorme diferencia. Marca poco a poco las diferencias con respecto a la situación que se vive en el Estado. Ujú. Otro problema es el de la educación, ¿no? Por ejemplo, estaba viendo un médico especialista en problemas cognitivos. Estaba haciendo una declaración en el Senado de los Estados Unidos acerca del deterioro en la educación de los niños acá. Y hacía énfasis de que la tecnología ha creado, obviamente mostrando toda la data que tenía a su disposición durante cerca de 30 años, desde la aparición de los aparatos como las computadoras y el uso de chats y qué sé yo, y los blackboards, ha creado un declive enorme en la capacidad cognitiva y de aprendizaje de los niños. Y se preguntaba si tiene que ver con la tecnología o cómo se usa la tecnología. Se decía, no es un problema de tecnología, es que la educación ahora ya no está al servicio del aprendizaje de los niños o de los adultos o de los adolescentes, sino está al servicio de la tecnología. Entonces, por ejemplo, y esto pasa también en el colegio con mi hijo, ¿no? Le ponen un párrafo, de 1 a 3 párrafos al muchacho y una sola pregunta. 1 a 3 párrafos para que interprete qué significa tal cosa y una sola pregunta, bastante clara además. Eso es haber bajado la valla de la dificultad al ridículo, Ujú. totalmente. Si eso pasa acá en los Estados Unidos, bueno, en realidad, conversando con una amiga que es francesa, me decía, le preguntaba, ¿cómo ves tú a los Estados Unidos? Y me decía, yo creo que es un país del tercer mundo con mucho dinero. Y en parte yo me quedé sin replicarle porque, vamos, tiene razón. Bueno, en el Perú ocurre más o menos lo mismo, ¿no? Y creo que uno de los ejemplos más claros o preclaros de la pobreza de educación es precisamente la señora Benavides, que es una adelantada al respecto. Bueno, y es producto de la tecnología Bamba, ¿no? Sí, claro. Si estudió inglés en Puente Piedra, en un sitio donde arreglan celulares, y ya pues te das cuenta el level, ¿no? Y en fin, Eso César, ya- podríamos estar hablando, No, eh, pero perdona que me haya reído, porque eso ya me parece ya. podríamos estar hablando todo el día, así que Sí, dejamos el sí, resto de la discusión para el próximo programa, ¿qué te sí, parece? hombre, claro que sí, perdónenos tanta cháchara. Bueno, hermano, va un abrazo enorme para ti y para toda la familia, como siempre, ¿eh? Ok, hermano, nos vemos. Y cuídense todos. Ok, hasta el próximo miércoles. Chao.